Freddy, buenas noches, un gusto saludarte. Chequemos el audio, ¿me escucha? Check, check, check. Sí, 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 ya te escucho. Sí, te escucho, sí, te escucho. Ujú. ¿Qué tal, estimado Freddy? Sí, te escucho. Voy a conectarme acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Ahí, Lamento, creo que tiene gente lamento. ya en la sala. ¿Tiene la sala cerrada? O Ya tenemos 18 personas. Si estás, voy a hacer la prueba acá, pero ya estamos, ya hay 18 asistentes ahí. Pero yo bueno, sí mi te gente, escucho, yo sí te escucho. sí. Eh, yo también te escucho perfecto. Mi gente, la idea Perfecto. de esto es que por el chat o por el Q&A coloquen preguntitas, ¿oyeron? Ok. No sean tímidos. De eso se trata. Perfecto. Y aquí estamos. Vamos a tratar de compartir la parte de la presentación para que tengan acá. Y acá estamos. Acá están los jóvenes. O sea, tenemos 23 en lista, se están conectando, más los que vamos a estar por, por YouTube, por Facebook. Bien, vamos a lanzarlo por Facebook. Saludos a todos los que se están conectando. En los próximos 5 minutos, máximo 10, comenzamos. ¿Oyeron? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Es un gusto saludarles. Vamos a ver acá el chat, ya solo para que nos confirmen, José Ramón.
No sé si nos puedes confirmar si nos escuchas. Fueras tan amable de confirmarnos si nos escuchas, José Ramón. Sí, se escucha, dice. Ahí estamos. Ya estamos. Ya tenemos acá, tenemos a nuestro expositor. Hoy tenemos invitado de lujo. Pues ya está conectado. No, no digan eso. Somos uno más del mismo team, así que no se preocupen. Solo que llegué más temprano a la fiesta, pero no hay más nada diferente allí. No, 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 pero sí, 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 estimado. Realmente te puedo decir que a nivel de Guatemala no hemos tenido el gusto de poder tener exposiciones o acercamientos con personas profesionales a nivel de arquitectura de Cisco. Realmente eso te lo puedo garantizar y más alumnos de Netacad, ¿verdad? O sea, esto es algo que por eso lo valoramos y agradecemos tu tiempo. No, no, no Ya se preocupen. estamos. Buenas noches a todos. Vamos a dar 3 minutos más para ya iniciar y aprovechar el tiempo que tenemos con Freddy. Y tengo que, nos gustaría que acá separara el tiempo y tener más tiempo, pero vamos a aprovechar 3 minutos más, jóvenes, y vamos a iniciar. Vamos a aprovechar, Freddy va a exponer, vamos a tener la dinámica que en el chat pueden escribirnos, pueden escribir algunas preguntas, yo se las puedo transmitir a Freddy. También vamos a, en algún momento dado, poder abrir el micrófono de alguien para que pueda también hacer alguna pregunta, para que podamos, para que puedan ustedes compartir e interactuar con Freddy. Ahí estoy poniendo en la ventanita del video para que vean que para mí es importante estar en actividades de Networking Academy. Miren, este es mi hora local en este momento. Ok, ok. Así que para mí, de hecho, es siempre una oportunidad. Poder tener gente en la mesa. Y de hecho, qué chévere que hay como 60 personas y sigue subiendo. Qué bueno. Sí, van a seguir en el chat, en Facebook ya tenemos, ya viendo 2 personas acá, vamos a tener más personas en Teclatam, acá estamos, y hay 3 personas que están viendo en el Teclatam, vamos a ver acá. Y iniciamos en 2 minutos, jóvenes, en 2 minutos iniciamos, en 2 minutos, ya están subiendo en el Tec, está subiendo 4 personas ya tenemos 68 personas. Vamos a ver el WhatsApp. Compartir acá. Rodrigo Faena. Te cuento, Freddy, solo para que lo tome y lo sepas. Hay personas acá que están en el CCNA2. Hay personas que están en el CCNA3. Personas que ayer cabalmente alguien en clase comentó de que el hecho de estar formándose, el hecho de estar formándose le permitió tener un aumento salarial, Qué bueno. estar formándose. Entonces, y esa es la motivación, ¿va? Esa es la motivación que queremos con todos. La motivación es que la capacitación es importante. Sí, la capacitación es importante
para que ellos puedan, pues, cambiar sus vidas, ¿no? Ok, ya vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. En nombre de EduTech, les damos la bienvenida a todos. Ya damos inicio a este webinar en el cual tenemos el gusto y el placer de que esté acompañándonos Freddy Bello. Él es un arquitecto de soluciones de Cisco. Y nuestra filosofía en EduTech es generar oportunidades. Esa es la filosofía que nosotros tenemos. No todos los días tenemos pues invitados especiales. Hoy tenemos a Frey y va a compartir con nosotros algún tema que va a ser de importancia para ustedes jóvenes. Frey, te dejo la palabra para que te presentes y pues podamos iniciar con todo. Pues buenas noches para todos. Eh, gracias, Initri, por invitarme. Ya desde que habíamos hablado en la primera oportunidad, te dije con mucho gusto que sí, porque yo entiendo de primera mano lo importante que es que tengamos el espacio y la oportunidad de compartir eh, y de poder de alguna manera, nosotros que ya tenemos algún tiempo en el ambiente, dejarle saber a la gente que viene en la ruta que hay oportunidades, que básicamente lo que están haciendo es algo que le va a rendir satisfacción y frutos. Se puede hacer una carrera en telemática, en telecomunicaciones, en networking en general, y se puede ser exitoso en una carrera de ese estilo, ¿ok? Pero hay solamente dos condiciones fundamentales. La primera es la disposición a sentir que siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que buscar, ¿ok? No quedarse con lo que está enfrente. Eso va a ser la diferencia entre unos y otros, ¿ok? Y luego la, la comprensión de que siempre estamos en la distancia en que siempre hay algo más que podemos hacer mejor y siempre va a haber un espacio para mejorar, ¿ok? En ese sentido, en esa dirección. Y confirmen en el chat si me escuchan bien o si tienen algunas dificultades o mi voz se pierde en algún momento, por si acaso, para estar pendiente. Pero en ese sentido, eh, yo lo que voy a hablar hoy es algo que es una tendencia, el tema de programabilidad y automatización. Pero mi idea en los próximos minutos es primero explicarles en el contexto de qué trata este tema y luego cómo para mí es útil y trataré de hacer algún pequeño demo que les preparé para esos fines, ¿ok? Por esa razón ven allí que tengo un par de computadoras y qué sé yo. Vamos a tratar de que el dios del demo nos favorezca hoy, ¿ok? Yo voy a tomar la pantalla aquí para compartir un poco lo que tengo aquí enfrente. Déjame compartir. Sí tienes los permisos, ¿verdad? Sí, los tengo ahí. Ya la pantalla 2. Si bien está viendo, es un poco lo que tenemos hoy, pero voy a ponerle primero el contexto. ¿Ok? No quiero que se dejen un poco engolosinar con lo que está en la pantalla, sino que quiero que vean qué vamos a hablar hoy. ¿Ok? Esta es la agenda, esta es mi idea. ¿Ok? Pero que esto sea mi idea no significa que sea lo que vamos a hacer. Recuerden que esto es sucesión. En la medida que ustedes tengan alguna pregunta, siéntanse en la libertad de escribirme en el chat. Yo tengo el chat abierto en otra ventana que estoy viendo y voy a tratar de responderle a la brevedad cualquier cosa que le surja en ese sentido. Y voy a tener también por aquí el Q&A por si acaso escriben algo en alguna de estas dos ventanas. Sé que hay otros canales que yo no estoy viendo, que es el canal de, creo que es Facebook y YouTube, pero cualquier cosa Vinitri me hace relay de esas preguntas. Ahí Pero estamos, ahí estamos. escriban, pregunten, yo estoy viendo las preguntas que las tengo aquí por este lado, por aquí tengo las preguntas, y así puedo de alguna manera contestarle de inmediato. La agenda es muy básica. Yo quiero hablarle de los principios. De hecho, el título de esta presentación es De programabilidad a DevOps.
me imagino que han visto estas palabras en el camino. Me comentaba Vinitri en el inicio de nuestra conversación de que ustedes hoy están estudiando un poco de Python como parte de la currícula de la academia, y eso me parece súper genial. Pero yo lo que quiero hacer es colocarles eso que ustedes están aprendiendo hoy en el contexto de para qué sirve. Y estas dos palabras, de alguna manera, están relacionadas con esa intención de lo que ustedes están tratando de aprender hoy. Entonces, en ese sentido, la agenda es la que está allí. Vamos a hablar de cuáles son los principios básicos que están relacionados con programabilidad y con esta cultura de DevOps. Y vamos a desmenuzar esa palabra. Luego vamos a ver los tres elementos fundamentales en cualquier campo tecnológico. Las personas, la tecnología y los procesos que eso acompaña. En los procesos yo voy a hacer un pequeño demo para tratar de poner esto en el contexto. Le voy a dar algunas sugerencias y vamos a tener en el espacio un momento para que ustedes me pregunten lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, empecemos con lo fundamental. Ese soy yo. Yo soy un profesional de tecnología que tiene 20 plus años de experiencia en tecnología, y sobre todo la mayoría de ellos han sido relacionados con Cisco. Soy CCIE de hace muchos años. ¿Okay? Este va a ser mi año 15, me parece. Tengo certificaciones no solamente de Cisco, sino de otros vendors. Estoy en el grupo de los que se certificaron temprano cuando aparecieron las primeras certificaciones de DevNet. ¿Okay? Y soy un entusiasta de Python, de Go, de infraestructura como código y todas estas cosas. Por esa razón, pues, he estado de alguna manera relacionado con este tema de hace mucho tiempo. Sigo muy de cerca a algunos ingenieros que han ido haciendo esa migración de ser ingenieros tradicionales, como me formé yo y como se formaron muchos otros, y que hemos ido abrazando este nuevo paradigma de programabilidad, automatización y otras cosas. ¿Ok? Eh, Vivo en Puerto Rico, soy casado, tengo dos hijos, una hija una hija de 16 y un hijo de 12 años, y entre otras cosas soy músico, de alguna manera. Tengo una pasión por la música y la practico en la medida que tengo tiempo y lo posible. Y la última cosa que está en esa lista es que yo soy un aprendiz eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que permanentemente me coloca en la posición de que siempre hay algo nuevo por aprender. Y debo confesarle que justamente para este webinar me saqué de mi zona de confort. Yo utilizo unas herramientas muy comúnmente, pero para este webinar quería hacer algo en particular y tuve que aprender una herramienta nueva que no había utilizado, que me parecía muy chévere, así que se las voy a compartir, pero está marcada en esta misma idea. Entonces, eso reduce un poco, pienso yo. En ese QR code que está allí, están mis datos, está mi correo, mi LinkedIn, mi Twitter. Entonces, para que sepan si quieren de alguna manera conectarse conmigo. ¿Ok? Dicho eso, a lo que vinimos. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos del tema de automatización y de programabilidad? Primero lo primero. La razón fundamental de que nosotros tengamos esta conversación es por algo muy básico. Los seres humanos, tú y yo, no estamos diseñados para hacer trabajos mecánicos y repetitivos. Ustedes deben haber escuchado muchas veces que hay un factor en el error humano. ¿Okay? Y cuando hay tareas que se repiten de manera constante y consecuente, la cantidad o la propensión a que se convierta o que se cometa un error empieza a crecer de manera lineal con esa cantidad de repeticiones. Entonces, eso lo que nos deja claro es que los humanos no deberían ser los que hacen el trabajo. Ellos deberían ser los que diseñan el trabajo. ¿Por qué? Por esta capacidad innata que tenemos nosotros, que tienen ustedes, que tengo yo, de poder abstraer cosas, de poder pensar en ideas abstractas y crear una sucesión lógica de pasos para que se ejecuten.
Entonces, en ese diseño, que es algo que se nos da a nosotros muy bien, aparece entonces la posibilidad de que podamos crear un flujo de trabajo eficiente que alguien más, que no necesariamente seamos nosotros, lo repita. Y por esa razón, este es el primer enunciado. Los humanos no pueden ser los hacedores, deberían ser los diseñadores del trabajo. ¿Okay? La primera cosa que tiene que quedarle en su mente. Lo segundo es usar automatización. La razón fundamental de usar automatización es crear pasos repetibles y que se puedan crear como una receta para desplegar aplicaciones y para crear infraestructura. Eso es el otro principio. Crear algún tipo de mecanismo, algún tipo de pasos y de procesos que se puedan repetir una y otra vez y que en esa cantidad de repetición estos automatismos o estos autómatas puedan ejecutar tareas mundanas como desplegar una aplicación, como crear una infraestructura, como cambiar una configuración en un puerto de un switch, ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, nuestro rol es pensar en cuáles son esos pasos repetibles y que se puedan prescribir como una receta, de manera tal que estos autómatas los ejecuten. ¿Okay? Esta es la segunda idea detrás de este ejercicio. Y la tercera idea es resolver el enigma ancestral. Esto trabaja siempre en mi máquina. La automatización, la programabilidad, tiene un mandato necesario, que es el asegurarnos que lo que se escriba o lo que se cree pueda ser transportable, se puede utilizar en cualquier lugar en las mismas condiciones en las cuales se creó sin que se altere su resultado. ¿Ok? Me voy a detener aquí y le voy a hacer la primera pregunta. ¿No ustedes hubiesen preferido que el texto de estas presentaciones estuviese en español? Pueden responder en el chat y los leo. Ok, tenemos una audiencia mixta. Por diseño lo creé de esta manera porque lo que quiero es que se enfoquen en el contenido y no en las letras. ¿Ok? Pero tengan presentes que una de las claves de nuestra carrera significa tener exposición directa a estos tópicos en sus lenguajes nativos y naturales. ¿Okay? Por eso, todo el contenido está en inglés por razón. Lo había empezado a hacer en español, pero dije, no, vamos a dejarlo en inglés porque creo que esto va a ser útil para todos. Así que no traten de perderse en las traducciones. Yo estoy tratando de darle un poco el contexto de lo que está aquí y lo que van a ver en lo sucesivo no tiene mucho lenguaje. Pero quería primero tocar eso para que estén tengan presente la razón por la cual están así. ¿Okay? Luego, seguimos entonces adelante. Veamos ahora lo primero. Ya sabemos cuáles son los principios. Que los seres humanos diseñen el trabajo y no lo hagan si es repetitivo, que los autómatas ejecuten estos pasos de manera repetible y que eso que se haga se pueda ejecutar en cualquier lugar de la misma forma y que obtenga el mismo resultado. Entonces, aquí viene el primer cambio estructural. La gente. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Lo primero que cambió es que mi generación es la generación que está tal vez en la izquierda. ¿Cómo conocíamos a nosotros, a los gestores de tecnología en el mundo de donde venimos? Básicamente eran los administradores de los sistemas, el administrador de la red, el administrador de seguridad, el de la base de datos, ¿ok? Y hoy en día, si ven aquí a la derecha, hay una nueva definición, una nueva manera de mencionar a estos ingenieros de nueva generación. Esto lo van a ver mucho, esto es bastante reciente. ESARI, ingenieros de confiabilidad del sitio, ¿okay? O de los servicios. Ingenieros de nube, ingenieros de DevOps. Básicamente, estas definiciones siguen siendo la misma tarea estructural que se conoce en esta línea. Es la misma tarea estructural, solo que
tiene un llamado directo a considerar estos temas de automatización, programabilidad como un conjunto. Entonces, si vamos un poco más adelante, se van a fijar que son las mismas personas. Básicamente son las dos mismas personas. ¿Qué ocurre? Que a esto lo llamamos los ingenieros de network de la siguiente generación. ¿Por qué? Porque van a tener unos skill set adicionales relacionados con el tema de skill de programación. Eso que ustedes están aprendiendo hoy con Python tiene mucho que ver con esta idea. Este skill es importante porque les agrega un valor adicional. Ya ustedes conocen, digamos, o están estudiando el detalle de qué pueden hacer con un dispositivo de red, un switch, un router, un access point. Este skill de programabilidad le va a dar un edge, una habilidad adicional para poder lograr otras cosas, que es ser más eficiente. ¿Okay? Yo por lo general me refiero a eso como ganar más tiempo para beber café. Entonces, en ese sentido, es una idea. Hay un comentario que dice, ya no se capacitan en una sola rama, sino que buscan cubrir la mayor área posible. Eso tiene cierto sentido. Gracias, Luis. Eso tiene cierto sentido. En que sí, hay que cubrir más terreno, ya lo van a ver un poco más adelante con algo que les es muy familiar. Pero no pierdan de perspectiva. Seguimos existiendo en lugares y funciones específicas. Y no quiero que se dispersen, porque ¿qué pasa? Tenemos un amigo que es un gran enemigo y que es toda la cantidad de información a las cuales ustedes están expuestos hoy en día a través de la internet y de YouTube y todos estos videos. Hay mucha información valiosísima, pero hay mucha información que nos dispersa. Así que, aunque podamos cubrir mucho terreno, esto es la teoría de un mar de conocimientos, pero a una pulgada de profundidad. Entonces, tienes que hacer un balance, porque tiene que haber cosas donde tú tienes que hacer profundidad para hacer la diferencia, ¿ok? Pero sí, uno, es una nueva generación de ingenieros. La idea es proveer una infraestructura que sea amigable para correr procesos de negocio. ¿Ok? Recuerden, aunque es muy... el tema de estudiar tecnología tiene una particularidad. Tiene esta generación de serotonina cuando tú logras que un dispositivo tecnológico haga algo que tú quieres que haga. Pero nunca pierdan de perspectiva. La razón por la cual ustedes se están sentando y están invirtiendo ese tiempo en estos estudios en la academia de Cisco es porque eventualmente ustedes van a resolver problemas de negocios. ¿Okay? Y eso es donde van a tener la diferencia. Lo mencionaba Minitri al principio. Una persona, por estar expuesta a esto, tuvo acceso a mejores cosas. Y en Latinoamérica en general, la academia siempre ha sido un símbolo de avance social. Y lo discutiremos un poco más adelante. Pero siempre tengan presente eso. Todo lo que ustedes hacen es por y para resolver un problema de negocio. Y finalmente, los programadores de la red y los servicios requieren también entender que se despliegan aplicaciones que van a resolver problemas de negocio. Por eso va a utilizar APIs. ¿Okay? API significa interfaces de acceso a programas, ¿ok? O interfaces de acceso a aplicaciones, ¿ok? Y herramientas de automatización. Entonces, estas son las personas. Ahora, ¿qué no somos? No somos desarrolladores de software. Es decir, tengan presente, la idea de adquirir estas habilidades está íntimamente relacionada con la eficiencia de procesos repetitivos que vas a resolver utilizando capacidad de computación en la creación de secuencias ordenadas de pasos. Llámalo programación lineal, llámalo programación orientada a objetos, llámalo microservicios, pero al final del día, tú lo que estás haciendo es resolver con una herramienta computacional, Python, Go, lenguaje C, JavaScript, lo que tengas a la mano, lo que logres dominar. Vas a describir una receta de pasos que vas a colocar a la disposición de un problema de eficiencia, hacer que una infraestructura sea más eficiente. Por ende, tú no vas a desarrollar una aplicación para el teléfono celular. Tú no vas a desarrollar, y no en esta etapa, y ojo, no quiero que me lean mal.
si tienes esa habilidad y puedes desarrollar una aplicación y eso se convierte en un éxito, llámame para yo acompañarte cuando crees tu startup. Porque eso es bueno. O sea, acuérdense que las aplicaciones hoy en día son el nuevo petróleo digital. ¿Ok? Eso es un vehículo importante para crear valor. Pero desde la perspectiva en que lo están estudiando y que lo estamos abordando ahora, comprendan que la programabilidad de esa palabra en particular se refiere a una capacidad que tienen los dispositivos de hardware y de software de recibir instrucciones para alterar su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, por ejemplo, un switch y yo le puedo enviar vía un script de Python que cambie el servicio de Network Time Protocol, de NTP, para que se sincronice el reloj. Entonces, ese tipo de cosas son capacidades que están disponibles en estos dispositivos a las cuales tú le vas a sacar ventaja. ¿Y cuál va a ser tu herramienta? Un lenguaje de programación, un programa que vas a crear en un lenguaje de programación que va a poder comunicarse con este elemento. ¿Okay? ¿Se entiende eso, verdad? Esa idea está clara. Porque creo que esta es de las primeras cosas que nos aterra cuando nos dicen, vamos a aprender Python en networking. O yo no quiero ser programador, pues yo lo que quiero es configurar las redes y las telecomunicaciones. No, véanlo como una herramienta que usa esos vehículos para lo mismo. Así que esto es parte importante de lo que estamos discutiendo. Entonces, hablemos del bit and bytes. Hablemos un poco, ya vayamos bajando un poco en el asunto técnico. Primero, lo primero. La red. Lo que nos tiene aquí es la red. Pero la red, esto es lo que yo conozco como la red, lo que yo conocí como la red cuando llegué a este mundo. Y esta red que estamos viendo allí representa el borde de un centro de datos. ¿Okay? Teníamos un área perimetral, ¿okay? Unos switches de acceso, distribución y servidores que estaban colgados de esos switches. ¿Okay? Eso estamos hablando de la prehistoria. Estamos hablando de tal vez fácil 20 años de aquí. Pero esa era la red como la conocíamos. ¿Qué pasa en este punto? En este punto, nosotros los ingenieros de telecomunicaciones podíamos darnos el lujo de decidir manejar la configuración de estos 4 dispositivos de manera directa. Sí, Giovanni, la inteligencia artificial, hablando de ChatGPT, podía hacer algo de eso. Es un ejemplo de, de una estrategia, no de programabilidad, sino más bien eso es computación como tal. Pero nosotros podemos sacar ventaja de eso y ya les voy a contar en un momentito de un poco de este tema y cómo eso nos puede servir aquí. ¿Okay? Vuelvo al punto. Para los ingenieros de network que vienen de mi generación, nosotros los dinosaurios, mantener el estado de la red en un ambiente como esto era relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros teníamos una cosa particular. Yo podía tocar la red, yo podía tocar el switch, el router, los puertos, meter los cables y todas estas otras cosas. Y tenía un control. Y recordemos que el tema de Internet se masifica si lo vemos de manera más violenta, tal vez a partir del 2003-2004, que empieza ese rampage donde las organizaciones empiezan a hacer negocios en Internet. Pero antes de eso, eso era un commodity, era algo interesante, pero no crítico. ¿Okay? Entonces, en este momento, el ingeniero tradicional podía mantener el estado de la red configurando directamente con el CLI de estos dispositivos. ¿Cuál es el primer cambio que ocurre? Los fabricantes de red, perdón, de servers, dicen, oh, necesitamos crear optimización de la capacidad de cómputo. Y aparece tal vez en algún momento en 2006, por allí, este concepto de los switches de Blade, que tenías un chasis, una caja con múltiples hojillas que hacían computación. Y los fabricantes de servidores aplicaban en esta caja una tecnología de conmutación de switches. El ingeniero de red decía, bueno, esto es un problema de la gente de servidores y como tal se desentendía porque mientras a él le llegara su cablecito azul
a su mundo ideal, no había mayor problema. Pero hubo otro quiebre institucional, hubo otro quiebre aquí. ¿Cuál fue? Que ahora en esa misma optimización de los usos de computación aparece la capa de virtualización y ahora la red ya no está solamente en el ambiente físico, ahora aparece el concepto del switch virtual. Esto se convierte en un mundo abstracto y empiezan estas fronteras o estas divisiones de función y aparece un nuevo rol, el administrador de virtualización o el administrador de el hipervisor X o Y, ¿ok? La persona de red empieza a percibir esto como un elemento foráneo, no lo considera como un elemento de la red, sino más bien como una aplicación, como software. Es un switch virtual, eso es software, yo no tengo nada que ver allí. Mientras yo le puedo entregar su cable con su troncal, él debería resolver allá adentro lo que pasa. ¿Okay? A esto súmale que aparece otro concepto, que es ahora yo puedo hacer contenedores. ¿Alguien sabe qué es un contenedor? ¿Le suena cuando hablo de contenedor de algo familiar? Exacto. Docker es el ejemplo más convencional. Kubernetes no es contenedor, Kubernetes es un gestor. Pero Dockerfile es parte de eso, sí. Pero tenemos una idea. Docker no es más que una capacidad que está en el sistema operativo de Unix, en Linux, que entre otras cosas explota la capacidad natural de networking dentro del sistema operativo. Esto que ustedes ven aquí en esta capa se llama un bridge de Linux. Es decir, la red se alejó de este lugar, se alejó totalmente de aquí y ahora llega hasta este punto. Se dispersó. Entonces ya mi ámbito de control desapareció un poco. Sumémosle a eso lo siguiente. A eso le vamos a sumar que ahora aparece este concepto de Software Defined Networking. Entonces, ya estas cajas físicas no necesariamente están haciendo lo que esos cables que las conectan dictan, porque ya el tráfico no pasa de un lado a otro, sino que en este sentido, ahora sobre estas cajas ocurre otro proceso que se llama redes de superposición, o en inglés overlay networks, que son redes que están creadas sobre una infraestructura para hacer topologías totalmente virtualizadas. En el caso de Cisco, cuando ustedes oyen hablar en el centro de datos de Software Defined Networking, se habla de algo que se conoce como Application Control Infrastructure o ACI. ¿Ok? Y esto es básicamente un modelo topológico que se llama hojas y espinas, en donde todos los dispositivos están conectados con todo y tiene cierta ventaja. Y ahora ya no existe el concepto del Blade Switch, sino que hay algo que se llama un Fabric Interconnect, donde todos los dispositivos están conectados con todos y obtengo una gran capacidad de crear computación, recursos y utilización, pero esa capacidad tiene un precio, que es la complejidad. ¿Okay? Entonces, este mundo de Software Defined Networking no termina aquí. Como un FortiGate. FortiGate tiene un concepto que se llama Virtual Domains, ¿ok? Que es virtualización del firewall. No es necesariamente parecido, pero tiene una idea. Es decir, tú agarras una caja física y la divides en cajas lógicas, ¿ok? Seguimos aquí. Entonces, ahora yo tengo que conectar ese servicio al mundo. Ese concepto se extiende ahora a lo que se conoce como Software Defined Access. Hay un punto de control donde se conecta esta infraestructura y aquí está la gente en mi oficina, en mi edificio. Y además de eso, entonces también tengo ahora la nube. Y en la nube pasa inclusive algo incluso más complejo, porque el señor de la red controla. Ok, de hecho lo voy a hacer como una pregunta. El ingeniero de red, ¿cuáles son las capas del modelo OSI que mejor controla? Exactamente. Exacto, estamos bien. Están estudiando, eso es bueno. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la capa que se pierde cuando estamos en un ambiente de nube?
¿Qué capa perdimos en el ambiente de nube? Creo que y la física, pero ¿cuál más perdemos? Perdemos otra más. Exacto, perdemos la capa 1 y la capa 2. Y eso crea otro reto, porque ahora no sabemos cómo eso opera en este mundo. Entonces, por esta razón, por este nivel de complejidad, desde donde empezamos hasta donde estamos, es que también estas estrategias de programabilidad vienen a ayudarnos a resolver esta complejidad. ¿Ok? Estamos todos en la misma línea hasta aquí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, y agréguele a eso que aquí estamos hablando del centro de datos con las aplicaciones de negocio, pero también tenemos toda esta lista de otros servicios de red que son de alguna manera responsabilidad de los administradores de la red o de los ingenieros de red que se consideran aplicaciones, pero que forman parte de un stack de servicio como tal. ¿Okay? Entonces, entre los conceptos más nuevos aquí está el tema de observabilidad, de telemetría, que son cosas que yo les invito a que revisen y se familiaricen con ellas. ¿Okay? Seguimos. Pero aquí llegamos. En esto, ustedes son los reyes. Aquí no deberíamos tener ni discusión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para muestra un botón, todo el chat que ustedes me acaban de poner allí me demuestra que si yo les pregunto a dos aquí, podemos estar 3 horas hablando de esto porque lo tienen preciso. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos conocidos por esto. Aquí nosotros somos los reyes de la película. Nos la sabemos todas más buenas. Ustedes me lo acaban de demostrar. Capa 2, capa 3, capa 4, hasta que llegamos, hasta que hacemos. Cuando bajamos un poco en el concepto, por ejemplo, si yo le hablo aquí a ustedes de UDP, de TCP, de IP, de Routing Protocol, de protocolos enrutados, todas esas cosas ustedes me las van a repetir de manera precisa. Ahora, en esta capa, el mundo se oscurece un poco. ¿Ok? Ya el ámbito del ingeniero empieza a cambiar, porque entonces aquí empezamos a hablar de medios, de fibra óptica, de WDM, de óptica, de lambdas, de la capa física, de capa 1, de tramas, de otras cosas empezamos a conversar aquí. Y aunque nos hace cierta idea, nos empezamos a rezagar un poco. Típicamente le dejamos esto al señor del cableado. Porque la gente que se especializa en cableado estructurado, por ejemplo, la gente que estudia cosas como Bixi o ese tipo de cosas, eh, tiene un conocimiento muy profundo. O la gente que hace, por ejemplo, redes ópticas, DWDM y todo ese tipo de tecnologías, tienen que tener un conocimiento profundo de la capa 1 y la capa 2 en general, porque ahí es donde ellos se mueven. Pero estas 3 otras capas son como la película de Encanto. Aquí no se habla de Bruno. ¿Ok? Típicamente los ingenieros de networking, cuando le mencionaban el tema de aplicaciones, movían la conversación a otros ámbitos. No, esta es la gente de servidores, no, esto es los de aplicaciones, y crearan esta frontera natural. Hoy en día, debo decirles que esa frontera no existe más. Nosotros tenemos que estar bien versados en todo este tema de aplicación. Para muestra un botón. Hoy en día, todo lo que se hace sobre la red absolutamente todo, es una aplicación. Ejemplo, seguridad. Ejemplo, colaboración y comunicaciones sobre la red. Ejemplo, video. Ejemplo, IoT. Ejemplo, la nevera que está en tu casa. Ejemplo, Alexa. Todas estas cosas son parte de una aplicación. Y nosotros debemos comprender. Mira, Alexa está hablando, perdón. Alexa, stop. Todo es parte del mismo tema. Si yo comprendo cómo servir correctamente la aplicación, cuando ella vaya llegando al punto donde yo tengo que transportarla, que tengo que hacer networking para ella y asegurarme que llegue a su destino, la voy a servir de mejor manera. Entonces, la programabilidad y la automatización también considera todos estos aspectos. ¿Ok? Seguimos aquí. Esto es de una persona que les voy a sugerir que busquen
que se llama Hank Preston. Lo voy a escribir en el chat para que lo puedan buscar por... ¿okay? De hecho, parte de esta presentación es una presentación que él hace, que me gusta mucho. Y yo saqué este extracto en particular porque me parece que es fidedigno con cómo nos hemos movido. Entonces, la primera era de la computación es lo que llamamos la era de piedra. Spanning Tree y VLANs. Spanning Tree, un protocolo eficiente que tiene mucho tiempo en el mercado, muchísimos años, posiblemente en algunos casos más viejos que muchos de los que están en la llamada. Viene de un algoritmo de cálculo de ruta, de ruta óptima, uno que se conoce como PRINCE, entre otros, pero es algo que existe hace mucho tiempo. De un concepto matemático se tradujo a algo que se aplicaba en tecnología, y en el momento de la historia donde se utilizaba, podíamos soportar la convergencia de la red en un minuto. Y eso no era un problema porque la red para ese momento no era algo extremadamente crítico, era un lujo como tal. Ahora bien, el otro elemento que podemos considerar un elemento de la era de piedra son las VLANs, porque en algún punto de la discusión, nuestro mayor reto fue decidir si poner las impresoras junto con las computadoras o no. Pero como no había esta exposición y esta superficie de exposición a la internet, contactos y multinube y todo este tipo de cosas, pues era un mecanismo eficiente. Entonces, ese es, digamos, la primera etapa de lo que conocemos como la era del networking. La segunda etapa la podemos denominar la edad de hierro. Entonces, aquí empezamos a hablar de enrutamiento, de diseño de la red de área amplia, interconexión de oficinas, Hub and Spoke, Mesh, todo este tipo de discusión que se dio tal vez hace algunos 15 años cuando hubo la explosión de la conectividad. Y eso trajo también como consecuencia que gastáramos el tema de las direcciones IP versión 4, que yo tengo muchos años escuchando que este es el año que se va a utilizar la última dirección IP versión 4 pública, pero también tengo la misma cantidad de años viendo que seguimos utilizando IP versión 4 y que todavía no todas las organizaciones adoptan IP versión 6. Ahí hago la primera comercial. Familiarícense con IP versión 6 cuando estén haciendo laboratorios. Traten de hacer lo que hacen en IP versión 4, también en IP versión 6, para que se les haga familiar, para que se les haga una segunda naturaleza. Uno de los retos en nuestra región para adoptar IPv6 justamente tiene que ver con la carencia de personal para soportarlo, porque lo hemos percibido como algo foráneo. Así que todo lo que hagan de prácticas, traten siempre de reservar algún tiempo para hacer IP versión 6. Les digo rápido, cuando yo hice mi CCIE por allá un poco de años atrás, era de las primeras versiones que se hizo con IP versión 6 como parte del laboratorio, que recuerdo clarito que había OSPF versión 3 en una sección del rack. Pero, es decir, la conversación de IP versión 6 aparece en esa edad y sigue estando presente, y todavía no hemos llegado al punto donde hayamos adoptado masivamente a nivel de usuarios finales. A lo mejor los service providers están mucho más adelante, pero tengan eso presente. Empieza aquí en este punto. La siguiente era es lo que se llama el renacimiento. Y esto está más cercano a lo que donde estamos hoy. El primer concepto que aparece ahí es Software Defined Networking. Y Software Defined Networking es esta promesa de la tecnología de separar dos elementos que habían estado casados intrínsecamente en el networking, que es el plano de control, donde tú configuras el control, y el plano de datos, por donde pasa el paquetito cuando se está moviendo del punto A al punto B. Entonces, cuando ustedes empiezan a hablar temas de software defined networking, como en todo este tipo de estrategia, empiezan a aparecer divergencias, empieza a separarse un poco el camino. Y eso es justamente el lugar donde no tiene que un fabricante lo hace de una manera, otro fabricante lo hace de otra manera, pero hoy en día es
la introducción de ese concepto nos trae hoy en día cosas como Software Defined Networking para la WAN o SD-WAN, nos trae el concepto de Software Defined Access o redes de acceso definidas por software, nos trae el concepto del data center definido por software. Viene el concepto de overlay, se lo mencionaba hace un rato, cuando hacíamos la evolución de la red. En este punto aparece el concepto de overlay. Es un concepto súper importante. Hoy en día, cuando tú hablas de SD-WAN en Cisco y en otros fabricantes, básicamente parte de la estructura fundamental de SD-WAN tiene que ver con la creación de estos túneles de overlay. ¿Ok? Y overlay tiene una razón de ser, que es crear oscuridad en un transporte público. Por ejemplo, si yo utilizo el Internet para mover los datos de un punto a otro, yo hago un túnel por encima de eso, es un overlay, y ese overlay me asegura cierta oscuridad y cierta protección. ¿Okay? Hablamos de multiprotocol BGP. Eso también es importante en la evolución y el ascenso a ser, digamos, el mecanismo primario para interconexión como es MPLS, entre otras cosas. Pero multiprotocol BGP es, digamos, la razón por la cual MPLS se adoptó tan rápidamente y tuvo tanto impacto. Aparece VXLAN como concepto. VXLAN es otro mecanismo para poder hacer algo de lo que hacíamos con las VLAN, pero de una manera mucho más escalable. ¿Okay? Todavía hoy en día, por ejemplo, VXLAN es parte importante de cosas como Software Defined Access. ¿Okay? Microsegmentación. Eso también es un concepto importante que tiene que ver con la seguridad y con que dos aplicaciones no hablen entre ellas, aplicar ciertos mecanismos de seguridad. Y el tema de white boxing, que tal vez si ustedes siguen redes sociales, de los propulsores de esta conversación, en un momento dado, Facebook, Meta hoy en día, habló mucho del concepto de crear sus propias cajas para colocar sobre ellas software defined networking y salirse un poco del tema de depender de un fabricante u otro. Pero eso es el renacimiento. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy estamos en la era programable. Estamos hablando de cloud, Python, REST API, NetConf, Yang, fábricas, ¿okay? Todos conectados con todo, virtualización de la función de red, DevOps, contenedores, entre otras cosas. Entonces, esta es la conversación en donde estamos hoy. Eso es lo que nos tiene a todos nosotros sentados en este momento. Vinitri, me tengo aquí. ¿Hay alguna pregunta en los otros canales o estamos bien? Aquí me parece que no hay más preguntas por allí. Entonces, Perdón. No hay ninguna pregunta. Vamos bien acá. ahora discutamos un poco el proceso. Ya sabemos por qué, quiénes, qué es lo que nos trajo hasta aquí. Ahora veamos cuál es el proceso. Entonces, ¿cómo ustedes se acercan al tema de programabilidad? ¿Cómo se acercan allí? El primer paso es esto. Yo creo que la razón por la cual Vinitri me invitó es porque ustedes están justamente empezando en este punto. De esos puntos que están en esa primera fase, ¿cuál de esos es para ustedes ajenos? Que ustedes dicen, yo no he visto esto nunca en mi vida. Bien, eso es importante. Esto es el fundamento. Esto es la base. Esto es, digamos, el piso, la columna. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso después de esto? Es abrazar a Git y JSON. Vamos a ver un poquito de eso en uno de los ejercicios. ¿Ok? Todos excepto Python. Ok, esto es importante. Voy a echar hacia atrás. La fase 1 es importante. Estos son herramientas estructurales. ¿Ok? Git o control de versiones es importante. NetConf no te preocupes, ya vamos a hablar de eso. Ya voy a mencionar un poco de eso. Pero lo que me parece cool es que al menos para todos tienen una noción de la idea de Python. ¿Okay? Python es fundamental, no es el único, pero es fundamental. ¿Okay? La presentación se podría compartir.
trataremos de compartirla. Yo reviso si hay alguna cosa que no se puede allí, pero trataremos de compartirla. ¿Ok? Ok, entonces, fase 2. De esta lista, yo sí les digo, si tienen que escoger 2, el primero es que tienen que familiarizarse con Linux. Eso es súper importante. Linux es importante porque todo lo que habilita muchas de estas cosas, como por ejemplo la escalabilidad de la computación hoy en día, la nube, tiene que ver con alguna representación del sistema operativo Linux. Microsoft es importante. Yo soy un usuario de macOS, que es, digamos, un port de Linux, pero Linux es algo que yo uso en mi día a día. O sea, donde estamos ahora, mi máquina aquí de este lado es mi máquina de macOS, pero la máquina que tengo aquí a la derecha es una máquina que tengo con Ubuntu para otras cosas y voy a tratar, trato de utilizarla en mi día a día. Esto es algo que es importante. Otras cosas que están allí, como Ansible, como Terraform, Docker, son conceptos importantes que vienen en la fase 2, pero siempre van a ser la consecuencia directa de que tú estés familiarizado con el tema de Linux, ¿ok? Luego que sigue allí, en la fase 3 ya es comprender un poco el tema de networking de Linux, que no tiene que ver con el sistema operativo como tal, sino que es un subsistema dentro del sistema operativo que te va a habilitar para entender, por ejemplo, cómo opera la comunicación entre contenedores. ¿Ok? Porque, amigo mío, amiga mía, eso es nuestra responsabilidad hoy en día. Tenemos que estar familiarizados con este tipo de networking, porque si no lo vemos, por ahí puede pasar alguna brecha. ¿Ok? Luego está el tema de cloud, de IoT networking, pero aquí tú puedes escoger. Esto es la base. Estas son cosas que deberíamos de alguna manera tener presente en nuestro arsenal. Exactamente. Ansible es una herramienta para automatizar y Terraform es infraestructura como código. Ansible también es infraestructura como código, solo que Terraform crea la infraestructura, Ansible configura la infraestructura, pero siguen siendo parte del concepto de infraestructura como código. Muy bien. La mayoría de los servidores están en Linux, sí, pero la razón fundamental es porque muchas herramientas están allí. IoT Networking, eso no es un problema. Si tú tienes hoy en día cualquier cosa que se conecte, tu televisor es un dispositivo de IoT, no es tan ajeno como a veces pensamos. ¿Ok? JSON, XML son formatos de archivo, no es nada extraordinario. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué necesitas tú para poder construir un laboratorio de programabilidad o de automatización? Pues lo obvio es que necesitamos algún tipo de compute. Necesitamos alguna computadora. Nuestra PC, la laptop que utilizamos, un servidor que alguien nos donó, una máquina como una NUC, un Raspberry Pi. Déjame ver si tengo algo por aquí a la mano. Está muy lejos. Un Raspberry Pi, cualquiera de estas cosas sirven. Obviamente, en la medida que tengas más performance, en esa misma medida vas a poder ejecutar más tareas. Pero esto es lo fundamental. Necesitas tu computadora. ¿Ok? Luego, para que puedas crear una cultura de un laboratorio de programabilidad, la otra cosa es un hipervisor, algún método de virtualización de cosas. Si lo vas a hacer en tu PC, posiblemente VirtualBox, VMware, Workstation, KVM. Por eso que le digo que Linux es importante, porque por ejemplo, en Ubuntu de Linux puedes utilizar KVM sin ningún tipo de costo, por ejemplo. ¿Okay? Son cosas que vas a necesitar, porque es parte de lo que te va a preparar que puedas probar cosas. Sobre eso, ¿qué necesitas? Linux. ¿Okay? Si no tienes Linux nativamente en tu computadora, si no tienes Linux en esta capa de aquí abajo, entonces puedes con una máquina virtual tener una máquina que tenga Linux. Obviamente, pues eso va a tener un impacto en cosas de procesamiento, pero ya captas la idea. Tienes que tener directamente exposición con el sistema operativo Linux. Ahora, yo sugiero, ¿y por qué necesitas Linux? Porque Linux es la base sobre la cual operan los contenedores. ¿Ok? Diciéndoles esto, le dejo saber que hoy en día, si tú no tienes un conocimiento fundamental en cómo ejecutar un contenedor,
tienes un reto porque te puedes quedar rezagado. ¿Ok? Porque, por ejemplo, tú puedes ejecutar un contenedor, y se los voy a mostrar un ratito, para colocar herramientas de programabilidad. Por ejemplo, un repositorio de control de versiones de software, Git, o un pipeline, que es como se llama el concepto, un conjunto de pasos que ejecutan el código por mí, se llama un pipeline de integración continua, desarrollo y despliegue continuo. Eso son lo que significan esas 4 letras, CI, CD. Y otras herramientas. Entonces yo, por ejemplo, en mi laboratorio, mi DNS es un contenedor. Donde yo coloco la versión de código es un contenedor. Tengo un sistema de proxy reverso, es un contenedor. Entonces, te sirve para resolver muchas cosas. Y todas estas cosas están basadas en alguna función de Linux. Por eso es que Linux es tan popular y tan importante. Pero ¿qué más necesitas? Necesitas un software de simulación. Y esto es donde empieza la discusión un poco a tornarse más oscura. Cisco tiene un software de simulación que se llama Cisco Modeling Labs. ¿Okay? No es gratuito, lamentablemente, pero tiene una versión para uso personal y una versión para uso corporativo. Pero también hay otras alternativas. Por ejemplo, si ustedes utilizan GNS3, ¿okay? GNS3 es importante para que tú puedas empezar en el tema de programabilidad. O si tienes IF, que es otro de los que por ahí también está. En fin, lo más importante es que tú tengas un software de simulación o emulación de dispositivos de red, ¿ok? Para que puedas tener las imágenes del iOS. Por favor, no pirateen imágenes por allí, se los pido encarecidamente, ¿ok? Y acceso a la topología o creación de topología. Esto también es importante para que puedas de alguna manera tener un laboratorio donde puedas probar tu código. Y finalmente, cosas de infraestructura como servicio, Ansible y Terraform. Entonces, estos cubos que están aquí son los building blocks para que tú veas cuáles son las cosas que te ponen en el pensamiento de DevOps. ¿Ok? Seguimos. Y todo esto que estamos hablando aquí, ese concepto, esos building blocks, lo que te ponen de presente es que la automatización es un ejercicio de crear un loop cerrado de pruebas. ¿Qué significa esto? Que tú no vas a pasar al siguiente punto si no se cumple perfectamente el punto anterior. Entonces, el ciclo básico es, tú generas un cambio, se revisa ese cambio que se generó, ¿ok? Si pasa, entonces lo revisamos antes de ejecutarlo, se ejecuta el cambio, se prueba después de ejecutarlo y si algo va mal, se vuelve otra vez al punto cero. Por eso se llama un ciclo cerrado. O sea, no hay ningún salto o no hay ningún paso donde yo pueda evitar o variar eso. Este bucle cerrado es lo que tú buscas de construir en un pipeline. Entonces, las áreas amarillas son las áreas donde tú como ser humano creas, diseñas el trabajo. Las áreas verdes son los autómatas donde hacen eso. Una pregunta, ¿con Windows Server sería lo mismo o cambia algo? En este caso, con Windows Server, Windows ha ido adoptando el tema de el subsistema de Linux GNU. ¿Ok? Muchas de las herramientas hoy en día se soportan en ambos sistemas operativos. ¿Ok? Para muestra un botón. Por ejemplo, yo estoy utilizando en mis 2 computadoras hoy en día Visual Studio Code. Esa es mi herramienta básica de creación de código. Eso es lo que yo uso todos los días. Pero yo no tengo una máquina Windows activamente en uso en mi setup. Del mismo modo, tú puedes ejecutar contenedores en el ambiente de Windows. Hay que hacer algunas cosas, pero se puede. Lo que sí te digo es que desde el punto de vista del licenciamiento, tal vez muchas de estas cosas son mucho más onerosas que
que hacerlas en sistemas nativos de Linux. ¿Okay? Pero sí se puede. Hoy en día eso es bastante común, que tú tengas ambientes distribuidos o de multisistema operativo. Windows Subsystem Linux 2 sirve para Docker y Kubernetes. Repito, Kubernetes es un gestor de motores de ejecución de contenedores. ¿Qué dije en ese montón de palabras? Kubernetes viene de una palabra griega que significa capitán, ¿ok? Su rol es orquestar el uso de engines como Docker para que se activen y se ejecuten contenedores en esos ambientes y de asegurarse que los recursos estén en uso. Kubernetes por sí solo no corre contenedores. Siempre va a necesitar un engine, siempre va a necesitar a Docker o a Podman o a Rancher, o no, Rancher también es como Kubernetes. Podman es uno de los más populares, pero hay uno específico que evita que se ejecute el código raíz. Pero en fin, Kubernetes necesita Docker o necesita Podman para poder existir. Entonces, Kubernetes es un controlador, esa es una buena definición. Pero con Kubernetes solo no vas a poder ejecutar un contenedor si no tienes Docker o no tienes Podman presente en el ambiente, ¿ok? Y de eso hay mucha información en internet de cómo crear un pod de Kubernetes que tenga una ejecución. Mi primer consejo allí, sé que nos desviamos un poco del tema, pero en el tema de Kubernetes hay muchas personas que corren algo que se llama Minikube algo por ese estilo, que es que lo corres todo en tu máquina. Eso funciona y eso puede tener cierta utilidad. Pero si usted me pregunta a mí, eso no es lo que tú vas a ver en producción en ningún momento. Lo ideal, y por eso vuelvo aquí, si tú tienes una máquina virtual en Linux o dos máquinas virtuales en Linux, tú puedes correr sobre eso eh, Kubernetes en dos servidores y vas a tener una experiencia mucho más real y cercana a la producción. Y es interesante, si tú tienes un ambiente de Kubernetes en tu laboratorio con un par de máquinas, vas a un proveedor de nube pública a los servicios de EKS de AWS, es básicamente lo mismo. Vas a DigitalOcean, a los servicios de Kubernetes, es lo mismo. O sea que lo que aprendes allí lo puedes transportar. Con Minikube no tanto, ¿ok? Pero es para que lo tengan presente. Caso de uso, ¿ok? Vamos a ver un poco el caso de uso. Esto es lo que ustedes están haciendo hoy. Cuando ustedes están aprendiendo Python, ustedes desarrollan en su máquina y tienen un ambiente local de prueba para verificar que el código corre. ¿Okay? Esto es la manera tradicional de hacerlo. Y esto se llama programabilidad. ¿Ok? ¿Cuándo cambia de programabilidad a DevOps? Veamos. Este mismo grupo, usuario que está aquí es básicamente estos dos pasitos que están aquí. Escribir el código y probarlo localmente. Entonces, ahí sigues haciendo programabilidad. Pero esto no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque estamos cambiando de copiar y pegar un template en Notepad a crear un template en Python. Entonces no estamos ganando nada. Lo que estamos cambiando es la manera de escribir el mismo template. ¿Dónde ganamos? Cuando agregamos el control de versiones. Yo creo una branch, ya vamos a ver esto un poco más en el detalle, en mi sistema de control de versiones, escribo un código, lo pruebo, y una vez que lo pruebo, lo someto a el sistema de control de cambio, y cuando yo lo someto a ese lugar, ocurre un proceso. Se construye, se hacen unas pruebas, se verifica, si todo va bien, se reporta y se pasa a producción. Si algo sale mal, volvemos al paso cero y escribimos el código nuevamente. ¿Okay? Esto se llama un pipeline de DevOps. Y entonces, por eso quiero que lo vean. Ustedes ejecutan las dos cositas amarillas. El resto debería ocurrir como un proceso automático, como parte de este autómata que se va a encargar de verificar que todo esté bien, ejecutar, hacer las pruebas y llevar eso a producción. Cuando tú tienes este ciclo funcionando, se dice que tienes una infraestructura o un pipeline de DevOps. Creo que hay otra pregunta aquí, déjame ver.
entonces es más recomendado ejecutar toda la infraestructura de DevOps en Linux. Es preferible, es más fácil, pero. Tú puedes desarrollar y escribir tu código en una máquina Windows. Y van a haber mucha gente por ahí que lo hace así. Lo que pasa es que hay herramientas, como por ejemplo la parte de control de versiones, que se llama Git, G-I-T, que es algo que se creó nativamente en Linux. De hecho, Git fue creado por Linus Torvald, que es la persona que escribe el kernel original de Linux, para resolver un problema de controlar la calidad del código. Pero el pipeline, este pipeline, por lo general, va a tener muchas herramientas en código abierto. De hecho, aquí también hace sentido la importancia del tema de los contenedores, porque muchas de estas pruebas, lo que pasa debajo del taller mecánico es que se ejecutan corriendo contenedores que se disparan, hacen la tarea y luego se apagan en el momento. ¿Se entiende? ¿Estamos todos en la misma página? Sí. Entonces, yo voy a hacer una demo. En este momento yo voy a tratar de, si el dios del demo está de acuerdo con nosotros, voy a tratar de mostrarle un pipeline sencillo que tengo en mi máquina. ¿Okay? Entonces yo voy a mover esto un poquito para el lado. La metodología ágil, sí, de hecho, buena observación, está asociado con ese concepto de que tú haces un cambio, lo introduces, lo pruebas y lo ejecutas. Es ese concepto. Solo que tú no vas a producir una aplicación que va en el celular. Tú vas a producir un artefacto que va a cambiar la configuración en un switch. Y ahí tal vez es donde empieza un poco el disloque. Pero si tienes comprensión de, el tema de Agile, Agile es justamente esta idea transportada al tema de networking. ¿Okay? Entonces, yo voy a correr. Esto es la historia un poco de lo que es el demo. De este lado está mi máquina, mi estación de trabajo, que lo que tengo es macOS, Python, VS Code, Git y tengo Terraform allí. ¿Okay? Esas son herramientas que están instaladas allí. Cuando yo escribo el código y lo pruebo, yo hago un push a un sistema remoto que está en mi laboratorio, que está basado en Linux, que corre sobre Docker, que usa un gestor de versiones que se llama Gitea, que es open source, y se puede correr un contenedor muy sencillo. Utilizo un sistema de autómatas que se llama Drone CI, que esto fue lo que le dije que yo no había utilizado este sistema, pues yo utilizo comúnmente algo que se llama GitLab, ¿okay? Que tiene todas estas cosas allí. Pero que me pareció un buen ejercicio para este webinar, hacerlo con esto que es diferente y retarme en esto. Y finalmente, yo utilizo Cisco Modeling Lab para que sea mi mesa de pruebas, ¿ok? Entonces voy a tratar de remover esta pantalla de aquí. Vamos a remover la pantalla esta de aquí. Y aquí de este lado, están viendo mi máquina, ¿ok? Entonces, de este lado yo tengo, esto es CML, esta infraestructura que está acá, vamos a darle clic y a ver si todo está bien. Es básicamente dos routers, un switch para manejo y esto está conectado a la red donde está ese laboratorio. ¿Okay? Yo estoy haciendo todas las pruebas en este equipo particular por los efectos de hacerlo sencillo. ¿Okay? Pero ahorita mi objetivo no es que nos preocupemos por el tema de cómo funciona CML o qué se puede hacer con esto. Para todos ustedes que han tenido o han visto cosas como GNS3, este es básicamente algo similar a GNS3. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo importante de aquí? Yo tengo acá unos repositorios. Tengo un repositorio que se llama Webinar Python, que es este que está acá, y aquí yo tengo un demo que hace algunas cosas. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es lo importante de esto que está aquí? Esto es lo que se llama el control de versiones, lo que aparecía en la fase 1 como Git Version Control. El control de versiones es un sitio en donde yo escribo código y lo alojo allí una vez que este código está listo para ser utilizado en producción. ¿Okay? Entonces, parte de la idea, si se fijan aquí, hay ahora mismo una etiqueta que está marcada como que hay una falla en el pipeline. Es decir,
algún paso de mi verificación está malo. ¿Okay? Eso significa que yo tengo que revisar en el loop de validación qué fue lo que pasó. A la derecha de eso tengo básicamente un código. ¿Okay? Tengo un código de Python que está utilizando NetMiko, que es una herramienta muy popular para conectarse a equipos de red, Cisco y de terceros. Entonces, esto es algo bastante básico. Lo que hace es conectarse al equipo X, le pasa las credenciales y a esas credenciales, a ese equipo como tal, le pide cuáles son las interfaces que están encendidas. Eso es una prueba que yo estoy haciendo en este pipeline imaginario. ¿Okay? Aquí va la primera idea que ustedes tienen que cultivar. Este proceso de este código, si miramos voy a poner aquí. Yo traigo para acá esta parte amarilla que está aquí, ¿ok? ¿Cómo yo ejecuto y valido esto? Básicamente, pero este un poquito está muy grande. Esta parte amarilla, yo lo valido de mi máquina. Yo busco el, el shell, ¿ok? Mi CLI, y ahí busco ahí busco el código, ¿verdad? Aquí está el Python, check interfaces, y la prueba local es simplemente correr este código en check, vamos a probar interfaces, ¿ok? Y yo le doy clic aquí y yo espero que eso se conecte y que se ejecute, ¿ok? Entonces, en este momento, ese código se conectó a ese dispositivo y me dice, la única IP que está arriba es esta IP. En mi tarea de programación, eso es lo que yo quiero. Este código se va a ejecutar y va a probar que la IP está funcionando. Esto se llama prueba unitaria. Y en esa prueba unitaria, como yo les decía, yo me conecté desde mi máquina hasta este dispositivo en este laboratorio y verifiqué que su IP es en verdad esa que está allí. ¿Okay? Para muestra, si yo le doy clic acá y me conecto a la consola de ese equipo, deberían ver aquí si llegó un show, el mismo comando. ¿Cuál es el que tenemos aquí? Show IP interface brief exclude un assignment. Ahí está, ahí está. Esto fue lo que me devolvió. ¿Ok? Él me devolvió esta línea de comando. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? ¿Ven la diferencia? El CLI te devuelve esta línea. Pero yo lo que recibí de vuelta en mi código fue un formato en un diccionario. Esto es JSON. ¿Ok? O es un diccionario donde la característica fundamental es yo tengo una clave, un key y un valor asociado a esa clave. Entonces, ven que esto está en la primera etapa. Si yo entiendo el método de encoding, de codificación, y yo quiero que eso venga en formato JSON, yo puedo hacer con NetMiko que eso ocurra. Y esto es importante, porque la data que está en el CLI tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esa data? ¿Alguien lo sabe? La data que se muestra en el CLI tiene un problema que es una data sin estructura. No tiene estructura. Entonces, en la prehistoria, si tú querías automatizar algo, es texto. Todo lo que estamos recibiendo es texto. Pero el problema de la data del CLI es que no tiene estructura. Si yo la quiero leer y sacar los campos que están aquí, yo tendría que hacer algo que se llama CLI scrapping, que es básicamente agarrar ese texto, separarlo con una expresión regular y hacer un montón de tareas que se complican. Por eso es que JSON es importante, porque yo puedo convertir esta data sin estructura a una data estructurada con JSON. Entonces, cuando yo voy a llamar básicamente algo en particular, yo puedo llamar a este campo y me devuelve el valor. Entonces, veamos eso. Fíjense, en este caso yo estoy devolviendo específicamente todo el diccionario, pero yo pudiese modificar el código de Python, ¿verdad? Y aquí en vez de decirle que me devuelva todo el JSON, eso fue aquí,
Ok. En vez de que me devuelva todo el JSON, yo le puedo decir que me devuelva específicamente solo la IP de la interfaz. Vamos a ver un momentico para que lo ejecute aquí. Yo le puedo pedir un campo específico. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo agarro esta llave proto y aquí le digo, devuélveme status, por ejemplo. Yo quiero que me devuelva status. ¿Ok? Salvo esto y ahora van a ver que la respuesta es diferente. Ahora me debería devolver up nada más. O explotar. Explotó. Entonces, ¿por qué explotó? Tengo que revisar ahora. Ahí me está diciendo, bueno, es que los índices tienen que ser enteros. Entonces ya sé. Me está diciendo, es un diccionario con múltiples valores. Entonces le tengo que pasar un 0 aquí porque sé que viene un solo valor y quiero que solamente me devuelva status. Vamos a ver qué pasa aquí. Esto debería resolver el problema. Estoy haciendo algo rápido. No sé, esto es para los efectos de lo que quiero mostrarles. ¿Ve? Ahí me devolvió solamente el valor. ¿Lo ven? Entonces, es esta la razón por la cual yo utilizo JSON, por ejemplo, porque me permite hacer devolver data estructurada, un diccionario como tal. ¿Okay? Cosas interesantes de aquí que están en este mismo CLI. Esta librería que se llama JQ es una librería muy interesante para recibir un archivo de JSON y parsearlo en el CLI para que se vea bonito. ¿Okay? Pero déjame volver el código como estaba. Entonces, aquí ocurrió algo. Fíjense, en este ejercicio que acabamos de hacer, cuando yo hice este cambio, vean que esto se puso como en amarillo. ¿Ves? Y me está diciendo que el código cambió. Ahora, volviendo a esta idea, como la intención mía era, en vez de devolver el diccionario, devolver el valor de op, ahora yo voy a subir ese cambio al repositorio. Yo lo voy a enviar ahora al repositorio. Y cuando yo lo envíe al repositorio, él va a iniciar todo este proceso. ¿Okay? Este proceso de validación. Veamos. Entonces, esos son una serie de comandos. Yo le digo aquí, it status, y me dice, oye, este archivo cambió. Lo cambiaste. Entonces, agrégalo al repositorio, haz un commit, envíalo y en este demo modificamos el output. Entonces, este es el mensaje que va a aparecer en el repositorio y ahora me dice, sí, ya lo agregué, ahora lo voy a enviar aquí al remoto. Entonces van a ver que va a ocurrir algo. Voy a ponerlo en el remoto y tan pronto yo haga ese push, envíalo hacia el remoto, él va a enviarlo y aquí debería empezar una actividad en este que está aquí. Ahí está empezando una actividad, es esta. ¿Ok? Entonces, él va a ejecutar todas estas tareas. ¿Ok? Va a chequear la interfase y va a chequear la IP como tal. De esa manera, yo lo que hice fue correr este proceso. Ahora, cada vez que yo hago un cambio y lo pruebe mi máquina esté bien, lo paso por acá y él lo ejecuta y lo valida. Y si yo en vez de cambiar eso para un switch o un router, lo hago para 100, el proceso debería ser repetitivo y debería ser exactamente el mismo proceso. Y de eso se trata un poco el tema de reproducir de crear un mecanismo de automatización que reproduzca el estatus, que mantenga y repita la tarea una y otra vez. ¿Dónde yo gasté el tiempo? En básicamente modificar el script y crear lo que necesitaba. Yo creé este de la interfase, creé uno, chequeé la IP pública, cosas básicas, pero yo sé que eso funciona y que yo lo puedo amplificar, lo puedo repetir una, otra y otra vez. ¿Okay? Entonces, déjeme parar esta ventana aquí y le voy a mostrar otro proceso de automatización distinto. Esto es modificando interactuando con un dispositivo de red. Pero ¿qué tal si yo quisiera crear una infraestructura on the fly en mi ambiente para hacer pruebas? Me voy a pasar a la otra máquina para que puedan ver un ejemplo de eso. ¿Okay? Voy a parar esto aquí y me voy a cambiar de máquina. Espero que esta máquina colabore. Por la ventana. ¿Okay? Entonces, en esta máquina, yo tengo un proceso que está corriendo
Y déjenme poner por aquí el browser, perdón. Aquí tengo CML para que lo puedan apreciar. Es el mismo CML que está del otro lado. Lo voy a poner un poco más chico. Y en este código yo tengo un código de Terraform. Tampoco quiero entrar mucho en el detalle de qué hace o qué no hace, sino más bien que vean. Yo en este código lo que hago es decirle al sistema, quiero que me crees un, un laboratorio o una topología en el CML con 3 routers. ¿Okay? Esa topología que utilicé ahora mismo en el lab, ahora yo tengo la creación dinámica de esa topología. Entonces, veamos cómo se ejecuta eso. De caras a Terraform, yo lo único que tengo que hacer es correr esto aquí y yo le digo, por favor, corre, dime qué vas a hacer. Entonces, él me pregunta, bueno, ¿cuál es la contraseña del destino? Ah, esta es la contraseña. Ah, bueno, voy a hacer 10 cambios. ¿Ok? Y digo, bueno, entonces quiero que hagas esos 10 cambios. Fíjense, tan pronto yo ejecute los cambios, lo que va a pasar en la ventana que está aquí a la izquierda, en el YAML. Apply. Aplica el cambio. Entonces, le doy la contraseña y de inmediato, ustedes van a ver que aquí se empieza a crear un laboratorio. ¿Lo ven? Miren cómo se va creando. Entonces, ¿qué hice yo allí? Y ahí se va a prender y va a pasar como 5 minutos. Pero, ¿qué hice yo allí? Básicamente, automaticé la creación de mis topologías. ¿Con qué fin? Con el fin de que con esa topología, ahora yo puedo correr un pipeline que utiliza esa topología y crear un proceso de automatización desde el servicio que quiero validar, la topología que se parece a lo que quiero validar y los artefactos que se producen después de esa validación. Entonces, así es que tú vas conectando lo que haces con Python hasta que lo llevas a algo que sea funcional. Y ahí va a estar un rato, ¿ok? Ahorita dejémoslo ahí que corre un ratito. Y tan pronto yo termino de utilizar esa topología, yo puedo destruir eso on the fly, acabar con eso y básicamente no tengo ni siquiera que tocar esa plataforma. ¿Okay? By the way, a excepción de Cisco Modeling Lab, que es una máquina virtual sobre mi topología de virtualización, todo lo demás que está aquí está corriendo como contenedores. ¿Okay? La parte del pipeline, la parte del control de código, todas estas cosas están corriendo como contenedores. Y esto que ustedes ven en los CLI es lo único que corre en mi máquina local. Los archivos que yo genero para poder probar las plataformas. Hice estas 2 pruebas on the fly para que ustedes tengan un poco un sabor de qué se puede hacer. Yo sé que es mucho y tal vez tratar de explicarlo todo al detalle nos tomaría mucho tiempo, pero quiero dejarle en su mente que a partir de esas cosas que ustedes están haciendo hoy, importante que es aprender un skill de programabilidad, todas estas cosas se pueden convertir en eso. Les cuento, de hecho no sé si ven aquí, yo tengo una camisa que dice Cisco Live NOC Team, ¿ok? Yo, como parte de las labores que hago dentro de Cisco, yo veo cosas en Latinoamérica de seguridad, pero yo formo parte del team de operación de la red del evento de Cisco Live. De hecho, ahora en mayo me voy a Las Vegas como 10 días, justamente para ayudar con temas de despliegue de la infraestructura que se hace para atender el evento. Y muchos de estos skill sets que ustedes ven aquí, yo los uso en cosas como esa, en crear servicios que se necesitan para telemetría, en desplegar contenedores, en crear y probar fragmentos de código. Es decir, todas esas cosas empezaron con una cosa muy simple, utilizando un script en Python que le hablara al servicio de web Steam de nosotros y enviara un mensaje cuando se caía una interfaz en un equipo de topología. Entonces, ¿cuál es el reto en programabilidad? Que ustedes sean capaces de identificar el caso de uso, que puedan saber cuál es el caso de uso específico que van a atender. Y de allí el cielo es el límite, porque básicamente esto es tu idea. Y como tú eres el humano que lo diseña, solamente tú sabes qué puedes hacer con respecto a eso que está allí. Voy a detener esta pantalla y nos vamos a pasar a la otra.
Esto va a aparecer como quiera en la otra pantalla de CML. Que by the way, Estimado, tenemos 200 personas, wow, 62 en Facebook y 140 acá. Tenemos pues 200 personas. este es el momento más importante. Vimos que está aquí. Déjenme terminar esto que está acá, porque creo que es relevante. Ya vieron cómo corrí este pipeline. Y ahí sigue corriendo y en un ratito entramos para los routers y los vemos. Pero, ¿qué tiene Cisco de programación? De programabilidad. Ustedes están ahora mismo viendo switches y en los switches, todas estas cosas que están acá están relacionadas con el tema de programabilidad. Déjame poner un poco más grande para el beneficio de todo lo que estamos aquí. ¿Okay? Pero esto no es todo. Aquí hay más. A nivel de Software Defined Networking, Meraki, DNA Center, ACI, todas las cosas que les mencioné, REST API, Python, Terraform, Ansible. Por eso que le digo que esto es un skill importante. A nivel de seguridad, Python, Terraform, ¿okay? Ya encuentran el patrón, ¿verdad? A nivel de UCS, Python, PowerShell, REST. A nivel de gestión de UCS, a nivel de seguridad y los servicios de seguridad. Entonces ven que todo eso que ustedes aprenden hoy en día tal vez a nivel de la red se transporta, les sirve para utilizarlo en otro tipo de cosas. ¿Ok? ¿Y cuál es mi llamada a la acción? Vayan a developer.cisco.com, escaneen ese QR code. En developer.cisco.com hay un pod de CML, por ejemplo. Chequen ahí, vean si tienen acceso, regístrense. Ahí hay mucha información chévere de cosas muy básicas hasta cosas un poco más avanzadas. Y este es el momento, en los próximos, tal vez, creo que estamos llegando a la hora de los próximos 10 minutos, que ustedes pregunten lo que ustedes quieran. Dimitri, te devuelvo el floor. ¿Les gustó? ¿Le fue de utilidad? Perfecto, perfecto. Ahorita es donde se pone bueno esto. Fíjate que tal vez antes de darle la palabra a alguno, es motivarlos, ¿verdad, estimado? Nosotros ya a la mayoría de los alumnos que están acá están en un curso de Python. Para el mes de mayo vamos a abrir un curso de Linux y esperaríamos que la mayoría de los que estén acá, fundamentos de Linux. Entonces, si quieres, vamos a compartir. Si quieres, vamos a ver acá en el chat para ver las personas. No sé si alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos, si gustan, si alguien que quiera pedir la palabra, Henry Almonte. Henry Almonte, ahorita te voy a buscar, Henry. Dame un minuto acá. Ahí está una que de Jefferson, que la está escribiendo, cómo se aplica en ciberseguridad. Básicamente, en ciberseguridad, tú lo voy a poner en el aspecto más fundamental de ciberseguridad relacional networking. Automatizar las ACLs. No hay nada más tedioso que un ACL mal hecho. Y no hay nada más peligroso que un ACL mal hecho. Entonces, si tú tienes un script de Python que ya probaste, que produce el resultado del ACL, eso es un vehículo importante para hacer seguridad en ACL. La mayoría de las herramientas de seguridad hoy en día, en ese diagrama que puse al final allí, tú tienes seguridad de la infraestructura, pero también tienes servicios de seguridad. Cisco Umbrella, por ejemplo. Tú puedes utilizar el API de Cisco Umbrella para bloquear un sitio malicioso, o el API de Cisco Security Client para poner un dispositivo en cuarentena. Entonces, usando el API, tú automatizas muchas de estas cosas. De hecho, para que lo sepan, Cisco tiene una solución que se llama SecureX. El corazón de SecureX es hablarle a las APIs de los productos de seguridad de Cisco. ¿Okay? Y es importante, si tú entiendes cómo funciona una API y cómo se utiliza, tú tienes una ventaja competitiva. ¿No me Henry quedó claro para qué? Almonte, le vamos a dar la palabra a Henry Almonte. Ya se les puede habilitar su micrófono, Henry. Sí, buenas noches. Buenas noches. Freddy, muy buena tu
tu introducción, quedé impactado con el alcance de las nuevas tecnologías, aunque fue tan clara tu explicación que mi pregunta va para Dimitri. Dimitri, yo soy estudiante de DUTEC y ya he dado unos cursos contigo y tu equipo. Entonces, solo te voy a pedir que por favor, cuando tú vayas a abrir un curso nuevo, ya sea de Cisco, de cualquier tecnología, que por favor hagas una publicidad más más que me llegue, porque no me entero. Y quizá hubiese podido iniciar en Python, que yo tengo muchas ganas de aprenderlo. Ya sé que para mayo vas a iniciar con Linux, que también quiero tomar un curso para llegar más a fondo. No es lo mismo cuando uno aprende solo a cuando va guiado por un experto, como en este caso Freddy, que acaba de dar una muy buena explicación. Muchísimas gracias nuevamente. Y solo eso, Dimitri. Por favor, haz que me lleguen las Perfecto, informaciones. perfecto, perfecto. Sí, en mayo, el 24 de abril, vamos a comenzar una maratón de Python. Vamos a tener una maratón de Python, ahí los vamos a invitar. ¿Alguien más que quiera participar, jóvenes? ¿Alguien? No sé, ¿alguien que quiera pedir la palabra? Por favor. Victorious tiene una pregunta allí que dice, no me quedó claro para qué se usa Kubernetes. Entendí que era para tener varios pods y manejar el balanceo de carga. Eso es parte de lo que hace, pero lo que tienes que tener presente es que es el capitán de un barco. Y en el barco están los contenedores y lo que los contenedores hacen. Kubernetes existe sí y solo si hay un contenedor que él pueda gestionar. Su función es de gestor para el balanceo, para publicar servicios, para manejar los pods y todas esas otras cosas. ¿Estás claro allí? No, no estás perdido. Lo tienes claro. Kubernetes administra Docker, así es. Mira, realmente el objetivo de este webinar era pues darles confianza a las personas. Como te conté, Freddy, nosotros pues el objetivo de nosotros como Edutech es generar oportunidades y por eso es que estás acá, para darles, abrirles. Nosotros también damos cursos de Kubernetes, Dockers, Terraform, Ansible, y no es publicidad, sino que es la parte de decirles, miren, ahí están las herramientas, ahí están, pero para que poco a poco lo aprovechen. Como lo dijo, creo que me quedo con lo que dijiste, Linux, Python, que es importante para comenzar, ¿verdad? Hay aquí otra pregunta más. ¿Cuál es el primer paso para estudiar automatización? Luis Marroquín. Creo que está claro. Proeficiencia en Linux, un lenguaje de scripting. De hecho, decimos Python porque es el más popular. Pero si tú puedes trabajar en Go o en Golang, Go también es bastante útil. De hecho, Docker, Kubernetes, Gitea, Terraform, todos han sido construidos usando Go, el lenguaje de Google. ¿Ok? El otro tema que está allí, decía David Hernández. En mi caso, yo no estoy tan enfocado en desarrollo, sino en infraestructura en cuanto a despliegues de virtuales, balanceadores, redes y demás. Imagino que se puede realizar también con Terraform. Sí, HashiCorp, su éxito es que tiene para todos estos servicios, productos, nubes públicas, privadas, algo que se llama proveedores. Entonces, tú puedes describir una infraestructura utilizando el lenguaje de Terraform. Ahora bien, Terraform tiene un lenguaje específico, de propósito específico que ellos crearon. Y entonces tienes que aprender el lenguaje, cómo se describe una infraestructura. Pero una vez entiendes los rudimentos, es bastante lógico, ¿ok? Y tiene como que algunas formalidades, pero eso es parte del lenguaje. Pero sí, si se quieren llevar algo de Ansible versus Terraform, Ansible maneja la configuración de los dispositivos y servicios. Terraform construye la infraestructura para esos servicios. Entonces, pueden operar unos y otros. Victorious, he utilizado Docker Compose para orquestar contenedores cuando un proyecto pequeño.
Sí, esto que estamos usando hoy, la mayoría son archivos de Docker Compose que hice justamente con el fin de tenerlo disponible para esta presentación. Pero yo uso ambos, uso Kubernetes para unas cosas, uso Docker Compose para otras. Así que está bien, Victoria. Eh, para mí la explicación estuvo bastante clara. Nos dice Javier Pachán, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a ser un profesional en el área aproximadamente? Eh, yo todavía siento que me falta, así que esto es un maratón, esto no es un sprint. Tienes que estar preparado para un maratón. Perfecto, perfecto. Es una carrera para toda la vida, dice Henry Monte. Totalmente de acuerdo, para mí es así. Es un aprendizaje continuo. No sé, alguien jóvenes que quiera tomar la palabra antes de pues, ya ir dándola por finalizado. Como les menciono a todos nuestros alumnos de EduTech, es una bendición tener a Frey. Frey, realmente te agradecemos mucho el tiempo, tu tiempo, para estar con nosotros y por supuesto vamos a abrir otro ticket para que más adelante puedas estar con nosotros o cuando estés en Guatemala, podamos hacer algo en vivo y con los jóvenes. Acá juntamos a todas las personas si algún momento andas por Guatemala. Seguro. Muchas gracias, espero por llegar a ese nivel. Es un gusto tener un máster de Cisco, nos dicen. Mil gracias, máster. ¿Qué sistema operativo en Linux es el más versátil, compatible para el tema de Docker, networking y Kubernetes? El que te haga feliz, el que te haga feliz. Yo siempre había utilizado CentOS. CentOS tiene un problema ahora, cambió y tengo que mirar ahora Ubuntu, pero es básicamente el que te haga feliz. Perfecto. Eh, Ricardo Pineda dice gracias por conseguir a Frey. Hay pocos, ¿verdad, Frey? O sea, que hablen español y que les apasione transmitir conocimiento, porque ese es otro tema, ¿verdad? Sí, Yo creo que no hay muchas preguntas porque dejaste muchas cosas, todo claro. me estoy preocupado porque a lo mejor dije un montón de disparates y te dijeron que le vamos a preguntarte loco. ¿Cuál fue el software que mencionó que es mejor que Cisco Packet Tracer, que es un poco más realista? Dice. Cisco Modeling Labs, pero eso hay GNS3 y hay otras cosas ahí. Pero ese lo uso hace tiempo y me parece que está chévere. Sí, eso nosotros vamos a dar una inducción de cómo usarlo, porque si hay opciones gratuitas, o sea, el CML poder usarlo ahí por solicitando tiempo para que los alumnos Exacto. lo puedan, para que los alumnos lo puedan utilizar. Ok, no sé, ¿alguien más jóvenes? Luis Molina, saludos Luis, ahí a la distancia. Yo creo que ya estamos acá por terminar, por finalizar. Algunos repositorios públicos para ver código de Terraform o Ansible para probar en Cisco Modeling Labs. Terraform o Ansible, solamente con que escribas en Google Terraform Example, Ansible Example, te van a aparecer millares de ellos, porque muchas de esas cosas están en GitHub. ¿Okay? Este, CML en DevNet, sé que hay algo que tú puedes acceder por tiempo. Revíselo, creo que eso lo están mencionando Vinitri. Gracias a todos los que me dan las gracias. Para mí es un placer. Yo estoy en Puerto Rico y estoy 2 horas adelante de ustedes. Para mí son las 11 de la noche. Pero me apasiona que estén aquí tanta gente y por ende, por eso me quedo un ratito. O sea, que tenga 140 personas en una sala en este momento, para mí un privilegio. O sea, de hecho, yo soy el privilegiado de poderles hablar a ustedes que me dediquen 1 hora y media a escuchar. Así que gracias, Perfecto. gracias, gracias, que estén bien. Ok, muchas gracias, Frey. Acá solo la última, si te parece. ¿Qué tan bueno es el DevSecOps, dices, para poder aplicar la automatización a la seguridad? Ok, todas estas son, y gracias, porque creo que les hice un flaco favor en ese punto.
desmarketícense. Si eso es una palabra que cabe. Desmarketícense. Vean los conceptos fundamentales y aprendan los conceptos fundamentales. Hay mucha gente marketizada en el mundo usando términos que no comprende. DevOps, DevSecOps son culturas. Lo que significa DevSecOps es que tú tienes que considerar en el proceso de creación de estos automatismos. No, eso no es cierto lo de seguridad. Ya, Victorio, ahí para ponerlo en contexto. DevSecOps lo que dice es que tú tienes que considerar en el proceso de automatismo que el código que estás creando no introduzca vulnerabilidades en el ambiente para que puedas crear una brecha. Y para eso hay cosas que se hacen. No se preocupen por eso. Vean lo fundamental. La etiqueta que tiene por encima, que no los ciegue, que no los nuble. Para asegurarte que tu código no tenga o introduzca cosas maliciosas, tienes que validar las librerías que utilizas, tienes que hacer algo que se llama linting y otras cosas. Es el proceso. Solo que le pusieron una etiqueta. ¿Okay? Pero DevOps también tiene seguridad. Si yo hago un código con un potencial problema, por ejemplo, y tomando el tema de seguridad ya para cerrar, porque no quiero que se quede ese día en el aire. DevSecOps no es ninguna evolución de nada. Eso es una etiqueta. Si tú quieres crear código seguro, hay una filosofía en desarrollo que se llama 12 Factor. La voy a escribir en el chat para que busquen eso. ¿Ok? 12 Factor es una filosofía que se utiliza en desarrollo de software. Y esa filosofía está súper, súper, súper de moda porque tiene una premisa fundamental. En el código no debe, no puede y nunca debería existir una contraseña, un rasgo que tú puedas identificar alguna vulnerabilidad. Cuando tú desarrollas tu código cumpliendo con esos principios, entonces tu código cumple con seguridad y limita la exposición. Te puede dañar una biblioteca y otras cosas, pero es un tema de estrategia. DevSecOps, DevOps son etiquetas porque son culturas de cómo tú aplicas estrategias de programación para resolver problemas operacionales. Pero no se dejen llevar porque alguien diga que es DevSecOps y es mejor que un DevOps. Eso es un disparate. ¿Okay? Muchas gracias, Frey. Te agradezco mucho. Agradecemos tu tiempo. Yo sé que ya es muy tarde por allá. Y gracias, gracias. Realmente te lo agradezco mucho tomarte tu tiempo. Esperamos que en una próxima ocasión puedas estar con nosotros acá con los alumnos de UTEC y pues que tengas una feliz noche y un buen descanso. Igual para ustedes. Saludos. Que estén bien. Bye bye.